Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este video donde estaremos hablando sobre los elementos de no enroscados, su importancia, su clasificación y la forma correcta para representar a estos en un plano de dibujo técnico. Comencemos recordando el concepto de elementos de no enroscados. Son elementos que se usan extensamente en la fabricación de casi todos los diseños de ingeniería, pues suministran un método relativamente rápido y fácil para mantener unidas dos partes y para ejercer una fuerza que se puede utilizar para ajustar partes movibles. En resumen, los elementos de no enroscados pueden tener dos aplicaciones, una como elemento de sujeción y otra como elemento de transformación del movimiento. Los tornillos y tuercas son uno de los elementos roscados más importantes. Análogamente, el tornillo es un elemento de fijación metálico utilizado para unir piezas de diferente o del mismo material. Son componentes de gran utilidad, en ocasiones insustituibles, y con características de diseño y construcción que les permiten una perfecta adaptación a muy variadas situaciones y condiciones de trabajo. En él se distinguen tres partes básicas: cabeza, cuello y rosca. La cabeza es la parte del tornillo que posibilita la impresión del movimiento giratorio que realiza para atornillar. Esto lo hacen utilizando diferentes herramientas, tales como las llaves inglesas y también los destornilladores. La cabeza tiene distintas formas, lo que le permite encajar en diferentes orificios de las máquinas. Las apariencias más comunes de la cabeza pueden ser: cabeza hexagonal. Esta clase de tornillo permite la aplicación de un apriete mayor. Es muy común que se utilice para unificar piezas metálicas. Cabeza cuadrada. Estos tornillos se parecen bastante a los tornillos hexagonales. Sin embargo, estos tienen la característica distintiva de poseer solo 4 lados. Cabeza cilíndrica con huella de Allen. Como su nombre le indica, tienen apariencia de cilindro con las características de un tornillo de Allen. Cabeza ranurada. Estos tornillos tienen una huella o ranura y son de distintos tipos tomando en cuenta la clase de fabricante y el tipo de atornillador. Cabeza avellanada. Se usan en uniones que necesiten grandes aprietes y que resulten estrechos, facilitando el centrado entre las piezas a unir. Cabeza redondeada. Tiene apariencia de semicírculo y se utiliza en electrodomésticos, automóviles, herramientas empleadas en el ámbito de la electricidad, entre otros. Continuando con las partes del tornillo tenemos el cuello, que es otra parte del tornillo que se encuentra relacionada al cilindro que permanece sin enroscarse. El cuello de los tornillos normalmente suele tener diferentes formas y apariencias, tales como la forma cuadrada, forma nervada, forma cilíndrica, entre otras. Por otro lado, otra parte del tornillo es la rosca, que es una parte del cilindro, también llamada caña, que tiene apariencia surcada o tallada. Algunas propiedades y datos de la rosca o del hilo del tornillo es que puede tener orientación hacia la derecha y también hacia la izquierda. Mayormente, el sentido en el cual se atornillará será siguiendo las agujas del reloj, es decir, enroscándose hacia la derecha. La rosca puede ser múltiple, triple, doble o sencilla, esto tomando en cuenta los hilos que se encuentran alrededor del cilindro. Mientras más hilos contenga la rosca, a mayor velocidad avanzará el atornillado. Básicamente, la rosca se divide en las siguientes partes: hilo o filete. Esta es cada uno de los salientes del tornillo que se encuentran conformados por una cresta que decae hacia dos valles. Uno es el filete anterior y otro el filete posterior. Cresta. Esta es la parte más alta o elevada que tiene el hilo o filete. Raíz o fondo. Es la parte que crea el valle. Paso de la rosca. Número de hilos de rosca por pulgada. Significa el número de paso por pulgada y se halla dividiendo 1 por el número de hilos por pulgada. En función de la forma geométrica que presenta la rosca, se puede distinguir los siguientes tipos de roscas: agudas o de filete triangular, trapezoidal, en diente de sierra, redondas y por último de filete cuadrado. Como importancia del tornillo tenemos que se utilizan conjuntamente con las tuercas, formando el sistema denominado tornillo-tuerca, operador que permite, entre otras aplicaciones, transformar el movimiento circular en rectilíneo. De forma similar, son pieza clave sin la que las máquinas, muebles, soportes y otros objetos no podrían unirse y no llegarían a ser lo que son, la perfecta unión de varios elementos. Continuamos con las tuercas.
Una tuerca es una pieza mecánica con un orificio central, el cual presenta una rosca que se utiliza para acoplar a un tornillo en forma fija o deslizable. Seguidamente veremos los tipos más comunes de tuercas. Tuerca hexagonal es la más común. Te permite enroscarla simplemente con los dedos, pero una vez llegues al final deberás ayudarte de algún tipo de llave para que quede completamente firme la unión. Tuerca con arandela a presión. Esta tuerca es una evolución de la hexagonal, incorporando una arandela en uno de sus planos horizontales, la cual está provista de estrías que impiden el afloje involuntario respecto del tornillo. Otro tipo de tuercas son las autoblocantes. Este tipo está muy extendido en la industria mecánica, ya que presenta la particularidad de incorporar un aro de nylon en uno de sus planos horizontales. La función de este es el bloqueo del tornillo, de forma que no se afloje la unión en situaciones de vibración. Tuerca mariposa. Es posiblemente una de las más conocidas por su forma y su uso está vinculado a la necesidad de apriete y afloje rápido, ya que se suelen hacer con la mano. Tuercas de ensamblaje. Como su nombre lo indica, se utilizan para ensamblar muebles o montajes formados por varias piezas individuales. Tuerca de embutir. Se caracteriza por tener una doble rosca, para madera en el exterior y métrica en el interior. No es simétrica en su plano horizontal y en el superior presenta una hendidura para ser apretada con la ayuda de una llave de tipo Allen. Tuerca para clavar. La tuerca para clavar tiene una funcionalidad similar a las de embutir, pero para su colocación solo tendrás que golpear con un martillo sobre el material a ensamblar, de forma que sus garras queden sujetas a dicho material. Importancia de las tuercas. Las tuercas de seguridad se utilizan cuando se espera que el tornillo no se afloje por el régimen de brazo. También en piezas giratorias se utilizan tornillos que tengan una rosca orientada al contrario del sentido de giro para evitar que el giro los afloje. Son idóneas para aplicaciones que enfrentan vibración, ideales para exteriores, resistentes a la corrosión, abrasión y a la mayoría de sustancias químicas. También se utilizan para acoplar un tornillo de forma permanente o escurridiza. Es un elemento que permite sujetar y fijar uniones de elementos removibles. Los pernos. El perno o espárrago es una pieza metálica larga de sección constante cilíndrica, normalmente hecha de acero o hierro. Está relacionada con el tornillo, pero tiene un extremo de cabeza redonda, una parte lisa y otro extremo roscado para la chaveta, tuerca o remache. Se usa para sujetar piezas en una estructura, por lo general de gran volumen. Con la popularización de la venta de muebles desmontados para su ensamblaje por el usuario, se han investigado nuevos mecanismos que facilitan el montaje. El perno con caja excéntrica es un mecanismo que permite una fuerte sujeción en muebles de aglomerado de madera sin necesidad de herramientas especializadas, requiriendo solo un destornillador o llave Allen. Para su montaje, el perno se introduce manualmente en la pieza con la rosca. La caja excéntrica se encaja en un orificio de la otra pieza. Al superponer ambas piezas y enroscar la excéntrica, las piezas quedan fuertemente sujetas. También hablaremos un poco sobre la diferencia entre pernos y tornillos. Este tema es muy importante abordarlo, ya que existe mucha confusión respecto a si los pernos y los tornillos son iguales, y la verdad es que no son lo mismo. Ciertamente existe la confusión de que hace distinto un tornillo de un perno, y si bien es cierto existen varias versiones al respecto. El argumento más aceptado es que un perno pasa a través de un sustrato y toma una tuerca del otro lado, es decir, los pernos son para el ensamblaje de dos componentes sin rosca, con la ayuda de una tuerca. Los tornillos, por el contrario, se utilizan con componentes, al menos uno de los cuales contiene su propia rosca interna, que incluso puede formarse mediante la instalación del propio tornillo. Muchos sujetadores roscados se pueden describir como tornillos o pernos, dependiendo de cómo se usan. Los tornillos con extremos puntiagudos están destinados a ser introducidos en materiales que aún no tienen agujeros roscados. Este tipo de tornillos pueden perforar un material sólido, como la madera, por ejemplo, donde se conducen más fácilmente, mientras que un tornillo con un extremo plano debe introducirse en un orificio que tiene roscas que coinciden con las roscas del tornillo.
Los tornillos también suelen tener algún tipo de cavidad en forma de línea recta o cruz en la parte superior de la cabeza, lo que permite conducirle un material con un destornillador o un taladro eléctrico. Si hablamos de los sistemas roscados, también deberíamos hablar del complemento de los sistemas roscados. El complemento de los sistemas roscados son las arandelas. Las arandelas se colocan entre la tuerca o la cabeza del tornillo y el elemento a unir. Su función principal es aumentar la superficie de apoyo y evitar que con el giro del tornillo la pieza pueda rayarse. Algunos tipos de arandelas sirven como sistema de inmovilización para impedir que las tuercas se aflojen por el movimiento vibratorio del elemento a unir. Ahora, hay que decir qué nos beneficia y qué no de las uniones roscadas. Las uniones roscadas tienen como principales ventajas que son uniones desmontables sin necesidad de destruir la unión. Además de eso, el sistema es estándar e intercambiable y permite una facilidad de montaje y desmontaje. Por otro lado, sus inconvenientes más importantes son que las piezas que se unen quedan comprimidas y la corrosión puede deteriorar la unión y dificultar el desmontaje. Representación de los elementos de unión roscados en el dibujo. El tema tratado en este punto del video es realmente importante, ya que nos permitirá representar debidamente estos elementos a la hora de dibujarlos, ya sea manualmente o en algún programa CAD de dibujo técnico. Nosotros hablaremos resumidamente de esto, ya que no se puede abarcar todas las normas en un solo video, pero les estaremos dejando un link en la descripción para que puedan ver detalladamente todo lo referente a este tema. Empezaremos hablando de los tornillos. Los tornillos se representan en el dibujo según su tipo de cabeza, es decir, que la forma en que vamos a dibujar los tornillos cambiará para cada tipo de cabeza. Como pueden notar, en la figura de la izquierda están representados varios tornillos, todos de cabeza hexagonal pero con diferentes características. La forma de representarlo no es la misma para los 6 tornillos, por consiguiente se dibujan diferentes siguiendo la geometría de cada uno. La designación de los tornillos. ¿Qué podemos decir de la designación, de la forma en la que los vamos a llamar? Básicamente, la designación de un tornillo incluye los siguientes datos: tipo de tornillo según la forma de su cabeza, designación de la rosca, longitud y norma que lo define. A estos datos se pueden añadir otros referentes a la resistencia al material, precisión, entre otros. Acá tenemos un ejemplo que es sobre un tornillo de cabeza hexagonal de 10 milímetros de diámetro, 45 milímetros de longitud, sistema métrico, paso 1.5, calidad 12.9, y este quedaría designado de la siguiente forma: M10 por 1.5 por 45, clase 12,9, ISO 4762, refiriéndose a la norma. Acotación de tornillos. La forma correcta para acotar un tornillo nos la dirá la norma ISO 225, que lo que nos dice es que debemos acotar la longitud L, como lo podemos ver en la figura, que va a ser la longitud del cuerpo del tornillo, y la longitud B, que va a ser la longitud de la parte roscada del tornillo. La designación de tuercas. Las tuercas las vamos a designar por el tipo de rosca, seguida de la calidad y de la norma que la define. Se designa parecidamente al tornillo. Acá tenemos un ejemplo que es una tuerca hexagonal gruesa, métrica de paso 6 y calidad 10. Esta se designaría como M10 clase 10 DIN 936. En conclusión, los sistemas de unión roscados son vitales en nuestra vida diaria, ya que la mayoría de objetos que manejamos, según sea su aplicación, utilizan de algún modo estos elementos. También podemos añadir que es un sistema de unión desmontable basado en la combinación de 2 piezas. En este material nos enfocamos en los más comunes, que poseen facilidad de montaje y permiten la conexión de piezas de diferente material. Gracias por su atención.